entonces este asunto, ¿tú crees que la reforma tiene perspectiva de vida? No, yo creo que la reforma original, como la envió el presidente, la reforma constitucional, no tiene los votos de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que es lo que se necesita para aprobar una reforma constitucional. Y por eso creo y digo que el presidente, perdiendo este voto, gana de otra manera, y es lo que te quería platicar, Eduardo, porque hace unos días en Cuernavaca, Morelos, el presidente dijo que creía que era necesaria esta reforma a la Constitución, y su único objetivo, y lo dijo muy claro, es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esto no es una reforma para el pueblo ni para los mexicanos, sino para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque él dice que anteriormente los regímenes neoliberales buscaron debilitarla, destruirla y demás. Entonces, él pide a los diputados y a su partido, y por eso ya se reunieron las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía para iniciar la dictaminación. Dice que se dictamine esa reforma como está, como la mandé, y dice, y ahora sí, vamos a ver cómo votan los diputados y quiénes están con el pueblo y quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de los corruptos y de las empresas extranjeras. Bueno, es muy claro que con esta estrategia de adelantar el voto, y esto se lleve a cabo 3 días después de la ratificación de mandato del 10 de abril, pues que el presidente se va a radicalizar y lo va a hacer para aprovechar el ímpetu de la consulta, consolidar su base de apoyo para él y para quien sea su sucesor o sucesora. Y la mejor forma de hacerlo, pues, es fortaleciendo esa narrativa contra los adversarios. La polarización va a llegar a su límite, los que están conmigo y los que están contra mí, los que están con el pueblo y los que están con las empresas. Y la pregunta es si acaso sabe bien el presidente que su partido en el Congreso no tiene los votos para que se apruebe la reforma constitucional, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. ¿Acaso es precisamente la estrategia? Llevar la iniciativa original al Pleno de la Cámara de Diputados para que se vote en contra y se rechace. ¿Y acaso lo que se busca es perder en la votación para luego ganar en el discurso y ganar en la narrativa polarizante? Yo creo, Eduardo, que tal vez bueno, además hay otro tema muy importante, que la próxima semana se define en la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y de nuevo, la ministra Loreto Ortiz, que era diputada y que votó a favor de esta ley de la industria eléctrica, pues ahí hay un conflicto de interés, es la que está proponiendo una iniciativa, digo, no una iniciativa, sino su opinión en la Suprema Corte de Justicia para que los ministros votaran de que esa ley es constitucional. Entonces, si la ley de la industria eléctrica se llegara a votar por los ministros de la Suprema Corte de que sí es constitucional, pues ya no tiene razón de ser, no es necesaria una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, y con mayor razón se perdería el voto, y con mayor razón esto es una estrategia para que perdiendo pueda ganar el presidente en el discurso. Yo creo que lo que sería honesto y transparente es que le contaran a todos los mexicanos que si se llegara a aprobar en el Congreso la reforma eléctrica del presidente, pues va a causar un grave daño. ¿Por qué? Mira, aquí van 5 razones. Una, tendríamos energía 52% más cara, y en época de preocupante inflación subiría más el precio de todos los productos y servicios en nuestro país. Esto si se aprueba la reforma del presidente o si la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la ley de la industria eléctrica. 2, el gobierno de la 4T violaría todos nuestros acuerdos comerciales con el exterior, especialmente el tratado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, nuestros principales socios comerciales. Perderíamos la confianza internacional y tendríamos que pagar indemnizaciones de por lo menos 44,000 millones de dólares de inversión en activos ya operativos. 3, habría menos inversión y menos empleo para los mexicanos, pues deteriorando nuestra calidad de vida y oportunidades hacia el futuro. Y si las previsiones de crecimiento económico, Lalo, ya están cercanas al 1.7% para este año, pues la aprobación de la reforma energética le daría un golpe muy fuerte a nuestras posibilidades de recuperación.
4, crecerían 65% las emisiones contaminantes y ya no alcanzaríamos las metas de energía limpia para las nuevas generaciones. Si se aprobara la reforma eléctrica del presidente López Obrador, no habría nueva inversión privada e iríamos en sentido contrario de la revolución energética global en detrimento de la salud y del bienestar de los mexicanos. Necesitamos suficiente energía limpia y barata para combatir el cambio climático y hacer que la economía crezca. Y 5, México necesita una inversión acumulada de $1.200.000.000.000 de pesos, es decir, $62.000.000.000 en los próximos 10 años para tener energía suficiente y crecer. De estos $62.000.000.000, $840.000.000.000 de pesos, es decir, $42.000.000.000, tendrían que ser solo en energías limpias. Es decir, mira, Eduardo, la Comisión Federal de Electricidad, con ese objetivo que tiene el presidente, tendría que multiplicarse por 4 y sería equivalente a que el gobierno tuviera que construir en estos 3 años que faltan 5 refinerías como la de Dos Bocas. Es decir, se requieren $354.000.000.000 de pesos o $17.700.000.000 solo para energía solar y eólica. Esto, fíjate, esta última cifra son 16 veces el presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa insignia del gobierno. Entonces, lo que el gobierno de la 4T no quiere decir a los mexicanos es que los regímenes de autoabasto, los productores independientes de energía, ya dejaron de ser alternativas desde la reforma del 2013. Ya no están, ya no va a haber más de eso. Han recibido hoy un nivel de atención desproporcionado. Hay que ponerlos en contexto. El autoabasto representa solo el 14% de toda la generación de electricidad nacional y solo el 4% es renovable, es decir, son los de las tarifas de Porteo Estampilla que tanto escándalo arma el señor Bartlett. Entonces, por último, Eduardo, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, convocó el viernes pasado una mesa redonda virtual con miembros del Congreso de Estados Unidos, con ONGs ambientalistas, con empresarios, sobre los preocupantes desarrollos en el sector energético de México y sus implicaciones para la economía mexicana y los compromisos asumidos bajo el TEMEC. Y la embajadora Tai comenzó la discusión señalando pues, las serias preocupaciones por el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México para aumentar el control estatal y limitar la competencia en el sector energético. Están evaluando los cambios de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, los retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable, los cierres abruptos de terminales de combustible cerca de la frontera. Bueno, todo esto, Eduardo, debilita la confianza de los inversionistas en México. Esto lastima a la nación. Sí, sin lugar a dudas. Y eso es lo que finalmente vamos a tener que pagar como factura más allá del 2024. O sea, es una nación fragmentada, dividida, fracturada y con escasa posibilidad de ver hacia el futuro con buenos ojos. Yo creo que hay que tener muy en cuenta estas pretensiones del gobierno federal en materia eléctrica que ya hicieron suficiente daño, ¿no? Ya el hecho de que incluso el propio Estados Unidos vea con recelo lo que está sucediendo en México no es un buen síntoma para la estabilidad económica, macroeconómica futura, ¿no? Correcto. Bueno, mi estimado Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Eduardo. Buenos días. Que tengas buen día. Muchas gracias.